Bien, la segunda parte y la parte mollar, porque hay que ponerse en situación para entender la situación. Hay que ponerse en números para empezar a hablar de números, porque ya digo que la situación es tan compleja y nos hemos habituado tanto a ese latrocinio y a esa corrupción que hablamos de miles de millones como si fuese algo que todo el mundo maneja de forma habitual, cuando la mayoría de los españoles a nivel anual nos podemos mover en 2 decenas de miles de euros, con mucha suerte. Si sumas el sueldo de la pareja, te pueden meter en 3 docenas de miles de euros. Pero aquí hablamos de decenas de miles de millones de euros. De miles de millones de euros gestionados por ciudadanos corrientes que no tienen ni conocimiento ni preparación, ni siquiera un proyecto que no sea seguir cobrando el enorme sueldo que cobran y vivir a ese nivel. Porque dentro del dinero ya nos hemos acostumbrado a que le pagamos las vacaciones a los políticos, les pagamos la seguridad, les pagamos todo. Vemos normal que enchufen a su familia en cargos y así sucesivamente. Tenemos un presidente del gobierno que ha enchufado a la mujer, un presidente del gobierno que ha enchufado al hermano, a los amigos de la universidad, y aquí no ha pasado absolutamente nada cuando España era un clamor por 2 cremas de 40 euros. Si nos metemos en esta publicación donde casi todos los políticos suelen echar mano para hablar de dinero cuando están en sus intervenciones, dice, en mayo crece la deuda de España. En mayo crece la deuda pública ha crecido en 11.058 millones de euros respecto a abril. Daros cuenta de lo que estamos hablando. En un mes generar una deuda de más de 11.058 millones de euros. Claro, todo eso os pararéis a pensar en. ¿Pero no tenemos una recaudación récord gracias a la inflación? Sí. Pues imaginad cómo estaría el país si le quitáramos la inflación. España es un país que no puede pagar las pensiones. España es un país que no puede mantener el empleo público que tiene. Y España es un país que no puede mantener la corrupción política que tenemos. Entonces, claro, cuando escuchéis a don Santiago Abascal Conde decir eso de tendremos que elegir entre políticas autonómicas y pensiones, y no es una estupidez, no es una frase baladí, no es algo a ojo. Entonces, claro, cuando hablamos de esta deuda, yo comenté en la otra parte del vídeo que la deuda española era de 1.445.426 millones de euros. Cuando en mayo la deuda que se publica es de 1.456.484 millones de euros. ¿Qué pasa? Que aunque veamos estos datos aquí, son datos estimados, porque realmente no hay forma de saber por dónde va la sangría. Entonces son datos aproximados. Estos intentan ser aproximados, pero realmente no lo son. Porque si hablamos de un país de 47 millones de habitantes con una horquilla de error de 60.000 millones de euros, que es una horquilla ampliable con la emisión de deuda, los bonos, el precio del dinero que ha variado, que ahora mismo pues seguramente estamos hablando de unos 74.000 millones de euros. Es una auténtica barbaridad. Entonces, decirte que en 12 meses cada español se ha endeudado en 1.154 euros es intentar poner en orden, porque el cerebro humano normalmente le gusta tener cierto orden en las cosas que quiere almacenar y ordenar. De ahí las letras, los colores, las formas, somos así. Somos sistémicos, somos muy manejables, muy colores, pues el verde, el rojo. Los verdes siempre funcionan muy bien porque el ojo humano es capaz de distinguir 5.000 tonos distintos de verde porque hemos vivido más tiempo en la naturaleza que no entre edificios. Y eso es una memoria que tenemos. Si vemos esta situación y ese endeudamiento, esos 11.058 millones de euros más en un solo mes, empezaremos a pensar o vamos a empezar a hablar del problema que nos atañe a todos. Las siguientes páginas son para fustigarnos, apretarnos el cilicio y entender cómo hemos dejado que este país lo gestione cualquiera. Y cuando digo cualquiera, es cualquiera, por favor. Haced un poco de memoria de qué tenemos al frente del país. A Francina Armengol, una señora que le han cogido más veces borracha que noches sale el camión de la basura. A Paje, conocido como Garbancito a Puratinajas. A Revilla, un señor que no sabe encender un ordenador. Y muchos diréis, no, yo tampoco. Ya, pero tú no manejas una comunidad autónoma. Entonces, ¿tú para qué estás? ¿Para captar el voto? Pues entonces tú lo que eres es un tombolero. Bien. Vamos a empezar esta parte.
Si nos metemos aquí, en esta curva magnífica, la deuda pública se sitúa en 1.312.590.260 euros, en 1.312.000 millones. Esto era en noviembre de 2020. Eso lo firmaríamos ahora mismo. La evolución de la deuda pública entre el año 2001 y 2021, el zapaterazo empezó aquí. El problema de Zapatero es que falseó las cuentas y no terminó en prisión. Pero daros cuenta que nosotros tenemos esa deuda ahí, 350.000, 370.000. Nos movíamos en esa horquilla de deuda durante muchísimos años, hasta que llegó Zapatero. La culpa fue porque la bolsa, porque Lehman Brothers, por los bonos basura. Ajá. Nosotros empezamos a tomar medidas contra esa crisis 2 años tarde. Así que fue el país donde más se cebó, porque nosotros seguimos expoliando a la banca sin tomar ninguna medida, porque mientras en otros países, digamos que la oleada de crisis de los bonos basura y de toda esta estafa que hay de los bloques de inversión, nosotros nos reíamos y estábamos en la Champions League de la economía. Cheques bebé y tontadas de estas. Y si hablamos del plan E, apaga y vámonos. Pues bien, llega ese momento donde se incrementa el gasto político y la deuda y empezamos a tener serios problemas de financiación al final de la legislatura de Mariano Rajoy Brey. Aquí tenemos esta parte donde Mariano Rajoy Brey, que se comprometió a pagar a los proveedores y se encontró con todas esas facturas impagadas en los ayuntamientos. Y entonces dijo que un país serio lo primero que tenía que hacer era pagar. ¿Qué pasa? Que Mariano Rajoy no recortó en ningún momento el gasto público, Mariano Rajoy no recortó el empleo público y Mariano Rajoy no reformó las pensiones. 185 diputados, mayoría absoluta, y no quiso tocar nada, porque a la gente le da pavor ser realista, tener un proyecto. Era algo así como la patada a seguir, que se suele decir, ¿no? Aquí llega el momento de la entrada de Pedro Sánchez, es aquí, que hay un pequeño piquito, aquí hay otro pequeño piquito y desde entonces pues vamos tal que así. Daros cuenta que esta gráfica termina en el año 2021. Si vemos la evolución de la deuda pública del conjunto de las administraciones públicas, veréis que aquí el equivalente aproximado es del 121,5% del Producto Interior Bruto. Este llega hasta diciembre de 2021, ¿vale? 121,5%, hemos llegado a estar en el 125% de deuda del Producto Interior Bruto, porque claro, tú tienes una deuda y si produces menos, esa caída que tuvimos en 2020 al 1.121.948 millones de euros, aparte del déficit, etcétera, pues el aumento de la deuda, normalmente este gobierno tiene una media muy constante de deuda mensual, pero tiene meses como el pasado mes de mayo donde da un enorme salto de deuda porque tiene que hacer frente a ciertas liquidaciones. Cuando te viene el pago de deuda, cuando te viene el pago de la energía, por ejemplo, en Argentina se estima que el Estado argentino tiene 2.500 millones de euros de saldo. No tiene para pagar el recibo eléctrico de agosto. Por eso quiere echar mano del dinero de la gente del campo que tienen, ellos calculan 14.000 millones de dólares en sus cuentas bancarias y el Estado quiere inventar una ley para coger un poquito de dinero, el corralito, lo que en España dice el artículo 128 de la Constitución, ¿no? De que todo lo que hay en el país se puede utilizar para defender la estabilidad o el sostenimiento del Estado, si bien el Estado te tiene que compensar llegado el momento, más adelante, pero de momento a ti te expropia, ¿vale? Entonces, esta es la situación que mucha gente, y yo siempre lo digo, si os dais cuenta, el pico de deuda, aquí te dice que tienes un 121,5% de deuda del PIB con una deuda de 1.426.260 millones de euros. Ahora mismo la deuda que tenemos ronda el 117% del PIB cuando estamos en 1.456.474. Es una cifra que está sin actualizar. Es deuda del primer trimestre, es de mayo, ¿vale? ¿Por qué se nos va el dinero? Pues quizá porque hay comunidades autónomas donde los corruptos se han llevado al menos 4.000 millones de euros. La gente cuando habla de la sentencia de los ERTE se piensa que estamos hablando de 680 millones de euros. Eso es lo que se llama una pieza de todas estas piezas, ¿vale?
Si alguien se piensa que se han gastado 680 millones de euros en cocaína y putas, simplifica mucho el problema. Ese dinero se ha ido para pagar muchísimas cosas. La evolución de la deuda pública, de cómo se cierra el año con 1.427.763 millones de euros, y la deuda, si os dais cuenta, es más deuda, pero es un 118,7%. Por eso los políticos ahora van a vender la deuda, sobre todo el que quiere revalidar el cargo, la deuda con respecto al PIB. Claro, el Producto Interior Bruto también se falsea con los fondos que vienen desde Europa, porque al final, al incorporarlo a los presupuestos, es como que los españoles hemos generado más dinero. Lo que ha generado es un nuevo préstamo. O sea, la deuda va mucho más allá. Ya digo que el problema de intentar hacer unas cifras más o menos exactas es muy complicado. La evolución del Producto Interior Bruto y la evolución de la deuda. Si os dais cuenta, en los años de Aznar se dejó la economía en lanzadera. Los primeros 3-4 años de legislatura de Zapatero se venía con esa, que luego se llamaba burbuja inmobiliaria y todo esto. Si os dais cuenta, el Partido Socialista asocia la legislatura de Zapatero, lo asocia a una legislatura del Partido Popular, porque todo el mundo tiene interiorizado que con Zapatero nos comimos un tortazo épico de dinero, pero nadie se acuerda que la primera legislatura de Zapatero era róbalo todo, llévatelo todo y gasta dinero y un aumento del gasto público del 35% y un pelotazo del aumento de la deuda. O sea, Felipe endeuda la economía española en un 40%. Nadie ha endeudado más España que Felipe González Márquez. La gente, sin embargo, no tiene esa sensación cuando habla de Felipe González Márquez, porque la memoria del español todo depende de si te la han vendido como algo positivo o algo negativo. Esto ya sabéis que no os preocupéis, que esto van a ser unos indultos, esta pobre gente no ha hecho nada malo. Y luego el impuesto a los pobres, que es la inflación. Frutas y verduras multiplican por 4 su precio del campo al supermercado. La culpa es del intermediario. Nadie habla de lo que significa envasar. Nadie habla de lo que significa transportar. Ni nada de todo esto. La economía española, por ejemplo, si lo centráramos aquí en Murcia, Murcia tiene un sector transportes cuyo Producto Interior Bruto ronda el 11% de la riqueza de la comunidad autónoma, porque los transportes son básicos y tú produces algo para venderlo. Pero te lo quieren, todo es demonizar al que trabaja. ¿Habéis pensado que si el precio del combustible fuese el que era antes, no había esta problemática? La gente del campo no se hubiera echado a la calle, porque es que al del campo también le cuesta más el gasoil para el tractor. Este es un comentario bastante bueno, porque Iván Espinosa de los Monteros ya dijo y repitió que la situación actual era que no se podía mantener. Por eso España, la única solución que tiene es quebrar el año que viene, dentro de 3 años o dentro de 10. Pero España, en la situación esta que tenemos económica de esta gente, de estos actores económicos que tenemos, y la forma de funcionar, y el Banco Central Europeo que va a hundir a todos los países, se va a llevar por delante 17 países de Europa, porque no tenemos gente independiente gestionando el dinero, que es el problema que suele pasar, son cargos políticos. Pues ya anunciamos a que al menos 2-3 nuevos impuestos se van a tener que poner por culpa de la guerra de Putin. O sea, todos los países del mundo han optado por bajar la presión fiscal y México y España por subir la presión fiscal. De hecho, hace 2 días tuve una conversación muy buena con un mexicano que me decía, ¿por qué México no es potencia mundial? Tenemos salida a 2 océanos, tenemos 2 millones de kilómetros cuadrados, tenemos todos los climas habidos y por haber, tenemos todo tipo de materias, hay oro, petróleo, todo lo que tú quieras lo tienes en México. Tienen un potentísimo sector industrial, tecnológico, y no es potencia mundial. No te preocupes, gobierna en la corrupción, los narcos y el socialismo. ¿Cómo vais a ser potencia mundial? Mira cómo está España, que nos adelantó Australia con la mitad de población. Y esta es la parte de la deuda pública marca nuevo récord, pero baja su nivel sobre el PIB. Y este titular es el único que he encontrado que te dice la verdad. Nuevo récord de deuda, pero el tanto por ciento del PIB baja. De hecho, si vosotros os metéis en las publicaciones de los ministerios, el Partido Socialista, Podemos, te dicen que han reducido la deuda. Y no les da vergüenza.
Su electorado aplaude y el resto del electorado lo único que puede hacer, la gente que sabemos la verdad, es enfadarnos y el derecho al pataleo, pero realmente no se hace nada. La deuda pública, debemos más dinero, pero claro, es lo que he dicho, si produces un Producto Interior Bruto de 1.121.000 millones, tu deuda es del 125%. Si tú produces ese 1.205.000 millones de euros, pues tu deuda en tanto por ciento, aunque debas más, es más pequeña. Y esta es la realidad que tenemos aquí. Entonces, si nos ponemos a mirar ese aumento de deuda en los últimos 12 meses de 1.154 euros de forma estimada por habitante, podemos descomponerlo en otro tipo de cifras, que es las que yo os quiero comentar, ¿vale? Que dicen tal que así. La deuda de España aumenta en 60.780 millones de euros. Casualmente, si le sumamos el dinero que se pierde de la administración, estamos hablando de que entre la deuda y el dinero que se pierde estamos en 120.000 millones de euros. 10.000 millones de euros al mes. Por eso digo que el Estado español desde el año 2019, que ya se asienta la legislatura, tiene una deuda constante, por día y por minuto, que es bastante cachondo hacer las cuentas por minuto. De enero a mayo de este año, la deuda ha crecido en 31.394 millones de euros. Por habitante, en 3 meses nos hemos endeudado en unos 430 euros. Ya sabéis que cuando hablo por habitante es toda la población, todo el censo de los 47.432.805 habitantes. Yo intento, eso sí, dividir las cifras lo más exactas posible dentro de que, os repito, siempre va a haber una horquilla de error porque el dinero real exacto no se sabe. Con los datos oficiales es con lo que yo juego. Los impuestos por habitante para mantener solamente al Estado y las comunidades autónomas suponen 16.161 euros por habitante. Entonces, claro, yo no pago 16.000 euros de impuestos. Habrá quien paga 160.000 euros de impuestos. Habrá quien paga muchos más. Y luego están los que no pagan prácticamente impuestos y cobran dinero público. Por eso la España multinivel y la España de la desigualdad, que es cuanto más socialista eres, más desigualdad hay. Esto, si hacemos una regla de 3, esto que hemos quitado de la educación, porque es muy complicado de hacer para los chavales, te da una cifra. Y la cifra es 63,61%. El 63,61% del dinero que generamos trabajando se paga en impuestos. Cuando escuchéis esto de, no, en España hay una presión fiscal de 37,4% de presión fiscal. Impuestos directos. Tenemos impuestos indirectos e impuestos especiales. Estos impuestos son directamente la declaración de la renta del IRPF, ese 37,5%. Actualmente nos movemos alrededor del 43 puntos o un 43% del dinero que tú generas. Por eso te dicen eso de no hay que trabajar hasta el día 9 de junio, no hay que trabajar hasta el 26 de junio para pagar los impuestos. Error. Eso es para pagar los impuestos directos, lo que es la retención en el IRPF, etc. Luego, tú llegarás y comprarás cualquier objeto y tendrás que pagar el IVA del objeto. Dentro de tu recibo de la electricidad y tal, aparte de otros impuestos, tienes el IVA y así sucesivamente. Por eso la financiación del Estado se come de nuestro dinero el 63,61%. Somos uno de los 4 países que más dinero le quita al ciudadano, pero somos el primer país en tanto en cuanto el ciudadano tiene menos retorno de lo que paga. Porque tú puedes decir, no, es que en Japón se pagan más o menos, estamos igualados con Japón, pero el japonés percibe mucho más del Estado. El Estado se queda menos dinero del japonés. Aquí no. Aquí nosotros, aparte, ahora tenemos estos nuevos impuestos verdes que ya son el colmo de los colmos con esa tabla de crecimiento de que cada año pagamos más impuestos, aunque emitamos menos. Entonces, si descomponemos los números en números pequeñitos, por si queréis cachondearos con los amiguetes, pensad que de cada 100 euros que producimos, 63,60 euros se lo va a comer el Estado en impuestos. Se dice pronto, vivimos con el resto. Por eso yo siempre digo que tú, mira la nómina que tú tienes, o sea, yo hago una cuenta muy sencilla, digamos que facturo 1.500 euros al mes, ¿y qué me queda para vivir? Pues para vivir al final te quedan
450, 475 euros limpios después de que pagues la luz, que pagues el combustible, tal. El dinero que tú tienes para ir al supermercado, que también va a terminar por generar IVA, o ese dinero que tú dices, pues venga, pues vamos a ir a cenar porque mira, tengo 50 euros este fin de semana, vamos a ir a cenar. Eso es lo que te queda de verdad de saldo contante. Por eso la gente, aunque gana mucho más dinero, antes se ganaban 20.000 duros, 100.000 pesetas y la sensación es que tenían más dinero. ¿Por qué? Por el costo de la vida, la presión fiscal era mucho más baja. Entonces esta es la situación que tenemos. Los impuestos por habitante, ya digo, son esos 16.161 euros de media. Daros cuenta que el mayor bloque de declaraciones de la renta está entre 1.500 euros y 21.000 euros. El Producto Interior Bruto diario que generamos los españoles es de 3.301.542.465 euros que generamos los españoles de riqueza cada día, más de 3.000 millones. Por eso cuando yo le dije a la gente que si hiciésemos una huelga general de estar en casa, de intentar estar con las luces apagadas durante el día, de no coger el coche, de no hacer gasto de ningún tipo, salvo las tarifas que tú tienes contratadas, como por ejemplo el seguro del coche que no va a parar o la tarifa que tú tengas de telefonía que no se va a parar, eso le generaría un boquete al Estado en torno a 12.000 millones de euros. Parar 4 días el país. Y esto te desequilibraría las cuentas nacionales, pero sería una ola espectacular lo que se genera con un parón de 4 días. Daros cuenta, un parón de 15 días lo que nos ha traído. La deuda por día es de 368.600.000 euros. La deuda media del Estado español ronda los 312 millones. Lo que pasa es que cada año es más. Ya digo que es deuda al día, 368.600.000 euros. Recaudando el 63% en impuestos, todavía generamos esta deuda. Eso quiere decir que generamos una deuda por minuto de 115.639 euros por minuto. Por minuto. 166.520 euros, 547, 166.520 euros que se va a ir comiendo el déficit, la corrupción y el dinero que se filtra. De cada 100 euros que produces al día como español, un 11,15% lo generas de deuda. Y esto es algo que yo he querido enfocarlo así porque normalmente nunca lo enfoco de esta manera, en tanto en cuanto tú generas una riqueza y no te das cuenta de que el gestor económico, de cada 100 euros que tú generes de riqueza, ellos generan 11 euros de deuda. Aparte de que de tus 100 euros, 63 son impuestos y otros 11 son deuda. O sea, tú cuanto más trabajes y más produces, más pobres somos. Es acojonante. Esto creo que solo lo puede hacer una gestión que tenemos en mano, pues esto, como yo lo llamo, monos con pistola, gente totalmente incapaz, y por eso yo digo que si pusiera gente como la madre de cualquiera de nosotros, que por suerte la tenga en vida, o el padre, o una gente normal, una persona normal, no necesita enormes estudios macroeconómicos. Otra cosa es para llevar la economía de exteriores, pero para gestionar un ayuntamiento, etcétera, o entender que hay que reducir concejos, concellos, diputaciones, cabildos, etcétera, etcétera. Tenemos una cuadruplicidad de elementos públicos que se nos come el dinero y nos hace cada vez más pobres. Entonces, la solución del Estado español, y con esto voy a terminar, es aumentar el techo de gasto. El partido Podemos exigía aumentar el techo de gasto en unos 210.000 millones de euros. El techo de gasto del año pasado, 2021, fue de 196.097 millones de euros. Salió Chiqui anunciando que el Estado iba a salvar a los españoles gracias a que aumentaba el techo de gasto. O sea, salen a decirte que se van a gastar más dinero. Y la gente lo celebra. Presupuestos expansivos, se acabó la austeridad, los recortes, qué vergüenza la gestión. 198.221 millones de euros. Os lo voy a hacer pequeño. Esos son 543.071.232 euros cada 24 horas de techo de gasto. A esto hay que sumarle el déficit, la deuda y los descuadres, porque, por ejemplo, en el pasado ejercicio, con esos 521.000, creo que fueron, o 517.000 millones de euros de presupuestos, este año tenemos 527.000 millones de euros de presupuestos, terminó el Estado por gastarse 680.000 millones de euros. O sea, imaginaros lo que es
que tú llevas 500 euros para irte de vacaciones y con eso has sacado la cuenta de que vas a pasarte las vacaciones y al final sacas 180 euros más del cajero. Te has desviado por muchísimo. Pues estas son las cuentas españolas que no le traen ningún tipo de problema judicial al político que ejecuta este atraco. Entonces, podemos ver que el dinero que se destina a hacer esto que estáis viendo aquí, estos anuncios, esto nos cuesta a los españoles 20.329 millones de euros. Pero que es una cifra muy grande que se va a repartir en 4 o 5 años. Muy bien, vamos a hacer la cifra pequeña. La cifra pequeña es esta nueva campaña. El verano también es nuestro y sale la campaña para agosto. Esto es una campaña que sale ahora para agosto. Entonces vemos una mujer en una toalla, otra señora y unas señoras, que todo es muy interracial y todo, por supuesto, son personas que pueden ser lesbianas. La representación más normal que tenemos. Es muy interesante el detalle del tatuaje, todo esto. Esto que estáis viendo aquí. Hacer esto, este cartel, que esto es un cartel, esto, servicio para el diseño de la creatividad y la producción de una campaña de sensibilización contra los estereotipos de género basados en los cánones de belleza femenino dirigida a la población en general. Se nota que el título se lo ha puesto la gente del Ministerio de Igualdad porque a todo le dan una sonoridad rimbombante, cansante y lamentable. 100.000 euros. 100.000 euros. 84.500 euros ha costado hacer el cartel. Mientras tanto, el Estado se gasta 377.132 euros con 80 por minuto. Por minuto de techo de gasto. A eso súmale los 115.639 euros de deuda por minuto y entonces tendríamos la siguiente explicación, que es la tormenta perfecta. Es la tormenta globalista, socialista perfecta, con las políticas continuistas que hemos tenido con las mayorías absolutas del Partido Popular, y mientras tanto nos van a seguir expoliando con políticas verdes, de emisión de CO2, etcétera, etcétera. Tormentas explosivas e inundaciones. Tormentas explosivas, Dios de mi vida. Y los españoles nos van llevando con estas tontadas, por aquí, por allí, y mucha gente tiene que entender que el utilizar este Ministerio de Igualdad y el otro es para que la gente se ciegue en criticar esa situación. Esa situación. Mientras tanto, el expolio engordo, la gente no le va a llamar la atención. Nos vamos a parar en ese pequeño detalle. Entonces, tiene que llegar un momento donde la gente ve, porque cuando yo digo esto, y yo llevo 3 años diciendo, la cuenta hay que pagarla. La cuenta hay que pagarla. La cuenta hay que pagarla significa que todo este mal gasto, este gasto público, tenemos un gasto político que supera los 26.000 millones de euros. Tenemos un gasto en empleados públicos totalmente excesivo. La cuenta del gasto del empleado público y del Estado de las administraciones suma 173.000 millones de euros. Y todo esto sale del 32% de la población. Todo sale del 32% de la población. Por eso, cuanto más te quiero exprimir, me tengo que justificar en que somos muy solidarios y que la culpa es del rico, que el empresario, todos los empresarios son malos. Y entonces hay que justificar el expoliar a la gente para mantener a la gente. Esa explicación tan buena de perder un voto para ganar 5. Yo pierdo un voto estrujando a ese empresario, pero voy a repartir unas migajas entre 4 y al final saco más votos estrujando unos pocos. Y así es como se instaura este régimen globalista socialista que tenemos en España. Así que espero que os haya parecido interesante. Sé que es un poco tostón hablar de tantos números, pero es para ponernos en situación y que llegado el momento, cuando empiecen a llegar, ¿verdad? Dios mío, llega el otoño, los recortes, los problemas, la deuda, el aumento de las letras de las hipotecas, la huida de la inversión extranjera, etcétera, etcétera, etcétera. Que sepáis que el problema no viene de ahora y el problema no viene de un problema sanitario y el problema no es de una política puntual. Es un plan que se lleva ejecutando desde el año 2004.
y que jamás ha caído la curva de gasto público ni político. Es la única que siempre ha aumentado. Así que nada, muchas gracias y espero que os haya sentado mal y que estéis de mala leche. Hay que joderse.